Hoy te voy a enseñar cómo crear y editar tus propios videos en CapCut, incluso si nunca has editado antes. Esta clase es 100% práctica. Aprenderás cómo crear el audio de tus videos con inteligencia artificial, de dónde sacar el contenido para editar tus videos y finalmente algunos secretos. Así que quédate hasta el final porque este video es muy importante para que empieces a generar contenido en tus redes sociales y así lograr tu primera venta en Hotmart. Cómo crear y editar contenido atractivo que genere ventas. Para esto necesitamos de los siguientes elementos, que es el copy del video. Necesitamos el material del video, que en este caso son las imágenes, y con eso podemos comenzar a editar. El copy del video ya lo hicimos con la inteligencia artificial. Quedamos de acuerdo en guardar este texto y este texto lo vamos a convertir en voz, puesto que las personas quieren escuchar. No es lo mismo que esto yo lo coloque solo como unas diapositivas a que lo coloque de esta manera. Dinero con la venta de postres en porciones desde casa, de manera fácil. Aquí no es necesario que te grabes la voz, o también puedes hacerlo, no hay ningún problema, aunque hay personas que no les gusta. Para solucionar esto tenemos herramientas de inteligencia artificial, las cuales vamos a utilizar. Aquí debajo les voy a dejar el enlace, un texto a un audio, ¿no? Y aquí podemos empezar. Primero debes elegir tu idioma. Spanish, aquí está. Vamos a copiar este texto, pero como ven tenemos la palabra acción, tenemos la palabra atención, interés. Esto lo vamos a quitar, puesto que esa parte no es necesario que salga en el video. Copiamos este texto y lo pegamos acá. Aquí nos permite elegir el tipo de voz. Podemos elegir el tipo de voz de Sara. Dale play y esperamos. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos? Con nuestro curso online de repostería aprenderás técnicas profesionales desde la comodidad de tu hogar. Imagina preparar tartas, galletas y pasteles que dejarán a todos sin palabras. Inscríbete ahora y comienza a hornear como un experto. Como es un curso que va más enfocado a repostería, el público objetivo son más mujeres, entonces es recomendable que elijas la voz de una mujer. Si fuera un curso de barbería o un curso de mecánica, eliges una voz de hombre, que aquí puedes elegir. A mí me gusta esta voz, entonces voy a darle clic en empezar gratis. Aquí debes iniciar con tu cuenta. Voy a iniciar con Google y le damos clic en continuar. Y aquí, ok, listo, pongamos, no sé, Instagram, next, voz, actor, personal use. ¿Qué tipo de contenido usas? Pongámosle divertido. Para descargar este audio le damos clic en esta flecha de abajo y nuestro audio se ha descargado. Este audio lo vamos a utilizar para nuestro video. Ahora te preguntarás de dónde saco estos videos, ¿ok? Para sacar estos videos tenemos varias alternativas. La más recomendable es ir a Pinterest. Nos vamos a Google, ¿ok? Y colocamos Pinterest. Aquí tenemos. Le damos clic en ingresar si no tienes una cuenta. Yo ya tengo la cuenta abierta, la cual la puedes abrir igualmente con Google. Y colocas aquí postres en vaso. Aquí lo puedes ir filtrando en estas flechas y colocas videos y aplicar. Y aquí podemos ir buscando varias alternativas de videos. Es recomendable buscar videos que no tengan textos, puesto que estos son videos de otros afiliados y en el caso que utilicemos estos videos podemos perder nuestra afiliación, puesto que como reglas de afiliación está prohibido copiar el material de otro afiliado. Aquí tenemos un video sin texto. Hoy te traigo tremenda idea para tu emprendimiento o mismo para cocinar a tu familia o amigos. Estos vasitos tienen 100... Bueno, aquí también no es recomendable elegir videos del mercado latino, puesto que estos videos son de otras personas y te puede generar problemas como me estás copiando los videos, sí, o te pueden denunciar tu cuenta de Instagram o TikTok y así perderás los derechos de tu video editado, lo cual no es muy recomendable. Entonces, para conseguir videos nos vamos aquí y colocamos postres en vaso. Puedes colocar la traducción de, no sé, de Brasil. Puede ser en inglés, entonces lo copias y le das clic en videos.
Y aquí podemos ir buscando diferentes ideas de videos. Para descargar el video nos vamos a Google y colocamos descargar video de Pinterest. Le damos clic a la primera alternativa, copiamos el enlace, lo pegamos y le damos clic en descargar. Esperamos a que se cargue y tenemos descargar video. Cerramos el anuncio y le damos clic a descargar. Es recomendable que realices una carpeta para el producto al cual estás afiliado. Por ejemplo, yo aquí tengo una carpeta con todo el material. Como puedes ver, estos son los videos que he descargado buscando en Pinterest. Otra página en la cual también puedes descargar videos es en Pexels. Aquí debajo te voy a dejar la información. Entonces colocas Pexels, le das clic es este icono de color verde y colocas aquí postres en vaso y en videos, y aquí te aparecen más videos. Entonces voy a descargar este video de aquí y le das clic en descarga gratuita. Vamos a ver otro video. Este está bonito, entonces lo voy a descargar. Ya tengo 3 videos. Estos videos es recomendable que los guardes en una carpeta para que tengas todo el contenido de edición en orden. Para editar los videos es recomendable utilizar CapCut. Lo puedes descargar o lo puedes utilizar desde tu celular. En esta ocasión vamos a conocer cómo editar el video en PC. Entonces nos vamos a CapCut y aquí lo puedes descargar y se descarga automáticamente. Para instalarlo le das doble clic y en ejecutar. Como ya lo tengo aquí instalado, le doy clic en CapCut. Esta es la ventana que te va a aparecer. Le das clic en crear nuevo proyecto. Esperamos que se cargue un poco. Y vamos a conocer básicamente qué es lo que tiene este programa de edición. Aquí tenemos la parte de importar. Aquí puedes importar videos, audios o imágenes. Le das clic aquí y tienes que recordar dónde está colocado tu video. Por ejemplo, yo lo tengo en descargas y aquí lo puedo insertar. Le doy clic y también al audio que generé, porque este lo vamos a utilizar. Tenemos también la parte de texto que lo vamos a utilizar para generar los textos automáticos. Stickers, lo cual no se utiliza tanto. Puedes también colocar efectos, transiciones, modificaciones de color. Entonces vamos a colocar el audio. Es recomendable primero colocar este audio, puesto que así podemos ir editando de mejor manera. Le damos play. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos? Recomendable para que tu contenido sea atractivo. Tienes que colocar diferentes secciones de videos para que TikTok, Instagram te dé más alcance y considere que tu contenido es original. Si estas redes sociales consideran que tu contenido es original, te va a dar más alcance, más visualizaciones y más interacción con tus seguidores. Para lo cual debes realizar como un collage de diferentes videos, puesto que las personas deslizan rápidamente y no tienen la atención que tenían antes. Cada 10 segundos, cada 5 minutos es recomendable que alternes los videos. Por ejemplo, si yo lo coloco si solo coloco este video, posiblemente no tenga alcance. Entonces lo que vamos a hacer es, en cada frase del copy, aquí podemos ver que es una frase, aquí está otra y aquí hay un espacio en blanco. Estos espacios en blanco es recomendable que los elimines. No tienes tanto tiempo para llamar la atención de las personas y un espacio en blanco va a generar que aquella persona deslice el video y en este caso es una venta perdida. Entonces aquí lo hacemos más grande y para cortar miramos este espacio en blanco, le damos clic aquí y le damos aquí en split con estas líneas, luego igualmente aquí y lo eliminamos con la tecla de eliminar o de suprimir. Aquí tenemos otro espacio, lo cual lo vamos a quitar antes de comenzar a editar los videos. Aquí está otro espacio, como puedes ver. Ya no tenemos espacios en blanco y listo. Además, estos cortes nos sirven para hacer una alternación en los videos. Entonces, este video lo vamos a cortar. Le
Vas deslizando el video y listo. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos con nuestro... Y antes de eso, ¿cuál es nuestro formato de edición? Nuestro formato de edición va a ser en formato REEL y es 9:2.16. No te olvides de colocar esto, por lo general aparece en formato original, te va a salir un video súper chiquito y no te va a dejar subir este video a TikTok. Luego, este video no me gusta, así que vamos a empezar con este y puede ser así. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos? A todos, y vamos a ir alternando estos videos. Con nuestro curso online de repostería aprenderás técnicas profesionales desde la comodidad de tu hogar. Imagina preparar tartas. Aquí, como ya vimos cuál es el corte de los textos, voy a ir alternando los videos. Por ejemplo, aquí me gustó más la parte del final. Preparar tartas, galletas y pasteles que No me gustó. Entonces nos vamos acá. Imagina preparar tartas, galletas y pasteles que dejarán a todos sin palabras. Inscríbete. Como yo tengo aquí más videos, los vamos a insertar, descargar, genérico, postres, y vamos a buscar este video de aquí. Y lo voy a insertar. Poner X aquí. Imagina preparar tartas, galletas y pasteles. Es recomendable que el contenido del video sea coherente con el copy del audio. Entonces aquí está preparando, ¿no? Tu hogar. Imagina preparar tartas, galletas y pasteles que dejarán a todos sin palabras. Inscríbete ahora. Entonces muestra el resultado final. Aquí yo tengo el video de una persona sonriendo, entonces eso conecta bastante con el público. Inscríbete ahora y comienza a hornear como una experta. Si tú piensas que a ti te falta más contenido, vamos a buscar aquí un video de hornear. En Pixels, hornear videos. Aquí tenemos el video de una persona. Este nos sirve. Es recomendable que al final coloques un video en el que aparezca una persona sonriendo o feliz para que conecte esto con tu público objetivo. Inscríbete ahora y comienza a hornear como una experta. Para añadir efectos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le damos clic a cada sección, nos vamos a animación. Yo utilizo el de zoom en cada uno. Puedes utilizar el que más te guste. Luego coloco el título, nos vamos a Auto Captions y verificamos que esté en español y generar. Y automáticamente aquí te genera los subtítulos del video. Es recomendable que todo video tenga subtítulos, puesto que llama más la atención y este es el formato que más se vende. Podemos cambiar la letra, dejarlo tal y como está y nos vamos a templates y aquí yo coloco este de acá. O puedes colocar el que a ti te guste, pero es recomendable que sea un formato que literalmente las personas puedan ver. Este es nuevo. Este también se puede ver. ¿Te gustaría crear? Listo. Debes tomar en cuenta que las letras están muy debajo. Las letras deben estar en el centro o debajo del centro, puesto que cuando tú ves un video, tus ojos van a enfocar, siempre enfocan a esta parte. Aquí lo puedes ir cambiando. Al seleccionar el texto lo puedes ir cambiando y le damos play. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos? Con nuestro curso online de repostería aprenderás técnicas profesionales desde la comodidad de tu hogar. Imagina preparar tartas, galletas y pasteles que dejarán a todos sin palabras. Inscríbete ahora y comienza a hornear como una experta. Otro factor muy importante es colocar efectos. Entonces estos efectos los van a encontrar debajo del video o en recursos, debajo de esta parte del video, y nos vamos a mi carpeta donde ya los tengo descargados. Yo tengo en música, son efectos especiales. Vamos a colocar el de clic y yo coloco el de giro. Puedes colocar el que a ti más te guste y más te parezca. Vamos a colocarlo en estos dos lados. Que deslumbran a todos con nuestro... Ese está muy adelante. Debe ir paralelo a los efectos que colocamos para que tenga sentido.
Vamos a verlo nuevamente. A todos. Con nuestro curso online de repostería aprenderás técnicas profesionales desde la comodidad de tu hogar. Imagina preparar tartas, galletas y pasteles que dejarán a todos sin palabras. Inscríbete ahora. Aquí lo podemos cambiar para que genere acción. Como ya tenemos el texto, podemos combinar. Ingresa al link de mi perfil para aprender. Le vamos a colocar ingresa al link de mi perfil para aprender. Listo. Inscríbete ahora y comienza a hornear. Vamos a eliminar ese texto. Le damos clic en texto, añadir texto y le damos clic en el más. Podemos poner en comenta yo o ingresa. Comenta yo. Es recomendable que si estás iniciando coloques comenta yo para que tu video tenga interacción si quieres aprender. Ya. Y podemos colocar el mismo texto u otro tipo de texto. Ya depende de ti. Podemos hacer este. Lo vamos a quitar. Puede ser hasta el final. Sin palabras, inscríbete ahora y comienza a hornear como una experta. Aquí puedes cambiar según el que a ti más te guste. Yo, por ejemplo, utilizo otro tipo de letra. Vamos a ver cómo está quedando. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos? Con nuestro curso online de repostería aprenderás técnicas profesionales desde la comodidad de tu hogar. Imagina preparar tartas, galletas y pasteles que dejarán a todos sin palabras. Inscríbete ahora y comienza a hornear como una experta. Luego, es necesario que aquí coloques un buen gancho del video. Vamos a ver qué dice. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos? Ok, entonces nos vamos a añadir texto. Depende aquí qué es lo que tú estás vendiendo. Por ejemplo, puedo colocar así gané $300 vendiendo postre. El gancho debe llamar la atención para que las personas se queden viendo todo el video. Por lo general, cuando es un producto de emprendimiento, las personas reaccionan más cuando se habla de dinero, puesto que emprendes porque quieres dinero. Entonces voy a cambiar la letra. Por lo general coloco postres para negocio. Les coloco el símbolo de dinero, puesto que esto llama más la atención. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos? Con nuestro curso online. Y así nosotros colocamos un gancho. Este gancho depende mucho del video. Por ejemplo, si es un video de motivación, puedes colocar un mensaje para emprendedoras. Mira este mensaje si estás emprendiendo. O mira este mensaje si quieres emprender. Y las personas se quedan viendo tu video. Otro aspecto muy importante es la música de fondo. Puedes dejar el video así o subirlo con una música. Es recomendable que la música la coloques aquí, puesto que si la colocas directamente en TikTok, a veces eliminan los audios y así tu video va a quedar sin sonido. Yo me voy aquí a importar. Y puedes realizar tu carpeta de músicas. La música depende demasiado de lo que tú vas a vender. Puede ser música en tendencia o música genérica. Por ejemplo, antes estaba en tendencia esta música. Yo la voy a colocar aquí para que la vean. ¿Te gustaría crear? Y voy a poner la parte en la que literalmente está en tendencia. Voy a bajar el volumen aquí. Se debe escuchar la música levemente, puesto que lo más importante es el copy. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran? Listo, está perfecto y corto hasta la parte del video la música y le damos enter. Y vamos a ver cómo está quedando nuestro video. ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos? Con nuestro curso online de repostería aprenderás técnicas profesionales desde la comodidad de tu hogar. Imagina preparar tartas, galletas y pasteles que dejarán a todos sin palabras. Inscríbete ahora y comienza a hornear como una experta. Y aquí ya tenemos listo nuestro video. Le damos clic en exportar. Verificamos que esté en formato 1080. Recomendado, aquí no movemos nada. Bueno, puedes mover el nombre. Aquí pongamos video 1 y puedes mover la carpeta a la cual se va a exportar aquí.
Por ejemplo, para mí está bien esta carpeta, entonces no voy a modificar nada y le doy clic en exportar. ¿Te gustaría crear postres Y ya que está. deslumbran? Luego le das clic en abrir en carpeta y aquí tienes tu video descargado, como lo puedes ver aquí. Vamos a verlo nuevamente. Con nuestro curso online de repostería aprenderás técnicas profesionales desde el... ¿Te gustaría crear postres que deslumbran a todos? Con nuestro curso online de repostería aprenderás técnicas profesionales desde la comodidad de tu hogar. Imagina preparar tartas, galletas y pasteles que dejarán a todos sin palabras. Inscríbete ahora y comienza a hornear como una experta.